Vamos a abrir una base de datos. Para ello yo tengo en la barra de tareas la aplicación que abre Access. Ustedes buscarán en sus equipos donde tiene desde el botón inicio, todos los programas y buscan abrir el mismo. Vamos a cerrar estas ventanas emergentes que van saliendo. Cuando ingresamos, cuando se abre la base de datos, elegimos la opción base de datos en blanco, doble clic o bien a la derecha sobre el botón crear. Una vez que estamos allí, lo primero que se habilita es una tabla. Entonces, en esa tabla, lo que vamos a hacer es el primer botón que aparece desde el menú, la ficha o pestaña archivo, desplegamos y vamos a la vista que dice diseño. Tabla 1, podemos dejarla con ese nombre o renombramos para qué va a servir la tabla. En este caso, la primera que habíamos hecho era alumnos. Aceptamos. Y allí recuerden que la primer fila que aparece, vamos a dejarle como autonumeración y tiene esa llavecita que me indica que es una clave principal. Es un dato que no se va a repetir en ninguno de los registros que vayamos agregando después. Entonces, en esta vista, fíjense que allí dice nombre de campo. Lo que vamos a armar sería la estructura. ¿Qué datos vamos a solicitarle a todas las personas que van a conformar nuestra base de datos? Entonces, ¿qué datos solicitamos al alumno? Recuerdan que habíamos visto apellido por cada uno de los campos, tipo de datos, vamos a ver qué atributo vamos a usar. En este caso, recuerdan todos los atributos que tenemos desplegando esta lista. Para el apellido elegimos la opción texto y lo otro que cambiamos es el tamaño, qué cantidad de caracteres vamos a utilizar para cada uno de esos campos que vamos a elegir. En este caso dijimos para el apellido 50 caracteres va a estar, requerido, sí, es un campo obligatorio, entonces desplegamos y dejamos la opción sí. Y nada más vamos a modificar de acá. Lo mismo hacemos para nombres. También vamos a usar categoría texto y acá podemos ponerle 70 caracteres si queremos. También requerido la opción sí. Otro campo que habíamos determinado era DNI o documento. Y allí vamos a especificar, no es de categoría texto, sino categoría numérica. Lo único que habíamos modificado en cuanto a decimales, un número de DNI no tiene decimales, entonces dejamos categoría 0, requerido, y ahí poníamos la opción de que sí queríamos requerido. En el otro tema, también habíamos visto para el DNI, el que decía indexado. Si nosotros permitimos que ese dato se tenga duplicado, podemos tener dos DNI iguales, dijimos que no. Entonces vamos a poner indexado sí y que no se admitan duplicados. Para la fecha de nacimiento, cuando tengamos un campo de fecha, tenemos la opción de utilizar el atributo del campo fecha-hora y fíjense allí en la segunda opción, la segunda lista, tenemos la posibilidad de elegir una máscara. En esa máscara nos dice que primero guardemos la tabla, ponemos guardar y allí hoy elegimos la opción fecha corta. Podemos probar hacia abajo cómo sería la fecha. Por ejemplo, siguiente, si es esa máscara la que nos gusta, finalizar. Requerida la fecha de nacimiento, sí. Y supónganse que estos serían todos los datos. Guardamos la información
en la opción tablas, haciendo un doble clic, podemos empezar a cargar. Habíamos visto cómo cargando nuestros datos, moviéndonos de una celda a la otra utilizando la tecla Tab. Y así podríamos seguir completando los datos. Como no es muy conveniente esta vista tabla, decíamos que la mejor opción era crear con estos datos un formulario. En ese formulario, cuando estamos allí, fíjense que allí no nos permite crear datos hasta que vayamos otra vez al primer botón, a la ficha vista formulario. Y allí sí vamos a ver que nos permite ir cargando la información y vamos a agregar hasta que tengamos varios registros. Y allí vamos completando con la otra opción los siguientes datos.